La taza de café en mi mano casi se resbala de mis dedos. La cerámica todavía estaba caliente con vapor elevándose en espirales perezosas, pero mi agarre se había quedado entumecido. Al otro lado de la mesa de conferencias, el vicepresidente se reclinó en su silla con esa clase de arrogancia casual que proviene de nunca haber enfrentado consecuencias reales. «Eres un peso muerto aquí», dijo con su voz portando ese tono suave y practicado de alguien que ha dicho este discurso antes. «Tu división será liquidada. Con efecto inmediato. Empaca tus cosas y vete antes de que termine el día». Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas. Alguien tosió con nerviosismo. Otros 3 miembros de mi equipo estaban sentados, congelados en sus sillas, con los rostros perdiendo el color mientras procesaban lo que esto significaba para ellos también. Pero yo no los miraba a ellos. Lo miraba a él. A este hombre que había estado desmantelando divisiones sistemáticamente durante 6 meses. Y yo estaba haciendo los cálculos mentales. Hace 48 horas había firmado el papeleo. Hace 48 horas, había comprado $17 millones en deuda bancaria activa que esta empresa debía. La tinta apenas estaba seca y él no tenía idea de lo que se avecinaba. Bienvenidos al canal Pavok Office, donde el karma no solo toca a la puerta, sino que es dueño de la hipoteca. Si las historias sobre responsabilidad y justicia resuenan contigo, presionar el botón de suscribirse nos ayuda a construir esta comunidad juntos. Estamos trabajando para llegar a 6.000 suscriptores y tenerte aquí lo hace posible. Mi nombre es Cristina Bolov y hasta este momento, era la directora de desarrollo avanzado para la división de sensores eléctricos PZO en Hexagon Dynamics. Había pasado 12 años construyendo esa división desde un proyecto especulativo de investigación y desarrollo hasta convertirla en una fuente de ingresos de $23 millones. Mi trayectoria no era lo que llamarías privilegiada. Trabajé duro para pagar mis estudios en la universidad comunitaria mientras cuidaba a mi hermano menor después de que nuestra madre enfermara. Pero esos años me enseñaron algo valioso. Me enseñaron a ver a las personas, a entender cuando alguien estaba luchando, cuando alguien necesitaba una oportunidad y cuando alguien estaba siendo subestimado. Esa empatía había construido mi división. Cada persona que contraté tenía una historia. Cada innovación que desarrollamos surgió al crear un entorno donde las personas se sentían lo suficientemente valoradas como para asumir riesgos. Y ahora este hombre cuya llegada 6 meses atrás había sido el principio del fin, estaba borrando todo eso de un plumazo. Déjenme llevarlos atrás a donde esto realmente comenzó. 9 meses antes, los rumores habían comenzado a circular. Hexagon Dynamics se estaba reestructurando. El equipo ejecutivo estaba siendo reorganizado. Nuestro director ejecutivo, Richard Petton, quien siempre había apoyado las divisiones de investigación y desarrollo, renunciaba por razones personales, lo que todos sabíamos significaba que la Junta lo había obligado a salir. Había estado en Hexagon el tiempo suficiente para reconocer las señales de alerta. El nuevo liderazgo usualmente significaba nuevas prioridades, y las nuevas prioridades usualmente significaban bajas. Pero la división de sensores eléctricos PZO había tenido un buen desempeño. Acabábamos de asegurar 2 contratos importantes con fabricantes aeroespaciales. Nuestros sensores estaban siendo integrados en sistemas de control de vuelo de próxima generación. Éramos rentables, estábamos creciendo y éramos innovadores. Pensé que estábamos a salvo. El nuevo director ejecutivo llegó a principios de septiembre. Su nombre era Anthony Westbrook y provenía de un entorno en capital privado. Esa debería haber sido mi primera bandera roja. La gente de capital privado ve a las empresas de manera diferente, no como organizaciones de personas trabajando hacia un objetivo común, sino como colecciones de activos para ser optimizados, recortados y vendidos para obtener el máximo rendimiento. El primer correo electrónico de Westbrook a toda la empresa hablaba de operaciones eficientes, enfoque en competencias principales y eliminación de redundancias, lenguaje corporativo para despidos y cierres de divisiones. Programé una reunión con él para la segunda semana de septiembre. Quería presentar las métricas de rendimiento de nuestra división, nuestra cartera de próximos contratos y nuestras proyecciones de crecimiento. Quería asegurarme de que entendiera lo que aportábamos a la mesa. La reunión duró 8 minutos.
Westbrook se sentó detrás de su enorme escritorio de roble, apenas mirando la presentación que me había tomado una semana preparar. Su oficina todavía olía a pintura fresca de las renovaciones que había ordenado. Detrás de él, a través de ventanas de piso a techo, el horizonte de Chicago se extendía con una claridad otoñal nítida. Cristina, dijo interrumpiéndome a mitad de una frase sobre nuestros contratos aeroespaciales. Aprecio la pasión, pero necesito que entiendas algo. Hexagon Dynamics es una empresa de soluciones de gestión térmica. Esa es nuestra identidad de marca. Ahí es donde nuestros márgenes son más fuertes. Estas divisiones especializadas, sensores, pruebas de compatibilidad electromagnética, fabricación microfluídica, son distracciones. Pero señor, generamos 23 millones en ingresos el año pasado. ¿Con qué gastos operativos generales? Se inclinó hacia adelante entonces, su expresión no era cruel, pero sí totalmente desdeñosa. He revisado los números. Tu división requiere instalaciones de fabricación especializadas, equipo especializado, personal especializado. El retorno sobre el capital invertido es mediocre en el mejor de los casos. Podemos desplegar esos recursos de manera más eficiente en otros lugares. Salí de esa reunión con una sensación de hundimiento en el estómago. Durante el mes siguiente vi a Westbrook desmantelar sistemáticamente todo lo que había hecho innovadora a Hexagon Dynamics. El laboratorio de pruebas de compatibilidad electromagnética fue cerrado. El equipo de fabricación microfluídica fue vendido a un competidor. El grupo de investigación de materiales avanzados fue reducido a una tripulación mínima. Y luego llegó el anuncio sobre el nuevo vicepresidente de operaciones. Su nombre era Thaddeus Morland y según el comunicado de prensa, fue contratado para simplificar la eficiencia operativa y optimizar la asignación de recursos. Más lenguaje corporativo, más señales de alerta. Eso fue hace 6 meses. Thaddeus Morland llegó en una fría mañana de marzo y desde el primer día se comportó como un hombre en una misión. Tenía poco más de 40 años, rasgos afilados y trajes costosos que susurraban dinero antiguo. Su formación era consultoría, 15 años en una firma de alto nivel especializada en cambios corporativos, lo que realmente significaba que se especializaba en recortar cosas. Su primera semana programó reuniones individuales con cada jefe de división. La mía fue un miércoles por la tarde. La oficina de Morland ya estaba personalizada. Fotos familiares en marcos costosos, diplomas de universidades prestigiosas, algún tipo de arte abstracto que probablemente costaba más que mi auto. Señaló una silla frente a su escritorio sin levantar la vista de su computadora portátil. Cristina Voló, División de Sensores Eléctricos PZO, dijo, leyendo desde su pantalla. 12 años en la empresa, maestría de Northwestern. Ingresos de la división, 23 millones. Costos operativos, 18.400.000. Contribución neta, 4.600.000 antes de la asignación de gastos generales. Es correcto, dije con cuidado. Dime por qué tu división debería seguir existiendo. No me hables de tu división o de cuáles son tus planes de crecimiento. Solo ve directo a justificar nuestra existencia. Le di el discurso, los contratos aeroespaciales, la cartera de propiedad intelectual, la trayectoria de crecimiento, las relaciones con los clientes. Escuchó con esa clase de atención educada que significaba que ya estaba formando contraargumentos. Interesante, dijo cuando terminé. Esto es lo que veo. Una división que requiere experiencia especializada. No podemos redistribuir fácilmente las instalaciones de fabricación que permanecen inactivas el 40% del tiempo. Una base de clientes concentrada en el sector aeroespacial, que es notoriamente cíclico. Y una línea de productos que es tangencial a las competencias principales de gestión térmica de Hexagon. Con el debido respeto, señor Morland, esa es una forma muy estrecha de evaluar el valor estratégico. El valor estratégico es otra forma de decir que no genera rendimientos suficientes, pero que tenemos un apego emocional hacia él. Sonrió entonces no de manera cruel, sino con total confianza. He visto 100 divisiones como la tuya, señorita Voló. Están construidas por personas apasionadas que hacen un buen trabajo, pero el buen trabajo no es lo mismo que una asignación óptima de recursos. Esa reunión había durado 20 minutos, y salí sabiendo exactamente lo que vendría.
No de inmediato, Morlan era demasiado estratégico para eso. Pero eventualmente mi división tenía los días contados. Durante los siguientes 6 meses, lo vi trabajar. Era metódico, sistemático y completamente despiadado. El laboratorio de pruebas de dinámica térmica se consolidó con otra división. 12 personas despedidas. La unidad de recubrimientos especiales fue vendida a un competidor, 37 empleos eliminados. El equipo de integración de sistemas de fluidos fue subcontratado, 21 personas menos. Cada vez Morlan seguía el mismo patrón. Pasaba semanas analizando la división, identificando ineficiencias, construyendo su caso. Luego presentaba a Westbrook y al equipo ejecutivo presentaciones de PowerPoint, llenas de análisis de costo-beneficio y modelos de optimización de recursos. Luego llegaba el anuncio y otra parte de la capacidad de innovación de Hexagon desaparecía. La división de sensores eléctricos PZO todavía estaba operando, pero podía sentir que la atención se dirigía hacia nosotros. Morlan había comenzado a pedir informes operativos detallados. Había visitado nuestra instalación de fabricación 2 veces. Había solicitado entrevistas con nuestros principales clientes, aparentemente para entender la propuesta de valor, pero en realidad para evaluar qué tan comprometidos estaban. Sabía que éramos los siguientes. La pregunta era cuándo y qué iba a hacer al respecto. El punto de inflexión llegó una tarde de martes a finales de septiembre, 6 meses después del inicio de la gestión de Morlan. Estaba trabajando hasta tarde revisando proyecciones trimestrales, cuando recibí un correo electrónico de uno de nuestros clientes aeroespaciales. Pinnacle Aviation Systems quería programar una llamada para discutir preocupaciones sobre la continuidad de la cadena de suministro. Leyendo entre líneas, habían escuchado rumores sobre la reestructuración de Hexagon y estaban preocupados por el futuro de nuestra división. Me recosté en mi silla y miré ese correo electrónico durante mucho tiempo. Si Morlan nos liquidaba, ¿qué pasaría realmente? Nuestros clientes tendrían que esforzarse para encontrar proveedores alternativos. Nuestros empleados se dispersarían hacia la competencia, llevándose su experiencia con ellos. Nuestra propiedad intelectual se vendería a pedazos o acumularía polvo en la cartera de patentes de Hexagon, y yo obtendría un paquete de indemnización, un apretón de manos y un gracias por tus servicios. Ese era el resultado convencional. Eso era lo que le sucedía a todas las demás divisiones que Morlan había eliminado. ¿Pero qué pasaría si hubiera otra manera? Abrí los estados financieros de Hexagon, información disponible públicamente ya que éramos una empresa cotizada. La estructura de la deuda estaba ahí mismo, en las notas al pie. $17 millones en crédito revolvente de Continental Commerce Bank emitidos 3 años atrás para financiar una adquisición. Los términos eran estándar, tasa de interés variable, vencimiento a 5 años, varios convenios sobre ratios financieros y cambios operativos. Había aprendido sobre deuda corporativa en mi programa de maestría, pero siempre había sido teórico. Ahora, mirando esos números, comencé a pensarlo de manera diferente. ¿Qué pasaría si pudiera adquirir esa deuda? La idea era una locura a simple vista. Yo no tenía $17 millones. Pero la deuda no se cotiza a su valor nominal. Se cotiza en función del riesgo percibido del prestatario. Y Hexagon, con todo su caos de reestructuración y cambios de liderazgo, definitivamente parecía más riesgosa de lo que había sido hace 3 años. Pero, más importante aún, ¿qué me daría realmente ser dueña de esa deuda? Abrí un documento nuevo y comencé a escribir la lógica. Beneficio 1, apalancamiento en las negociaciones. Beneficio 2, protección contra cambios de control. Beneficio 3, alineación de intereses. Beneficio 4, protección contra riesgos. Beneficio 5, opcionalidad estratégica. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. No como una garantía, esto era absolutamente una jugada de alto riesgo, pero como un movimiento estratégico que cambiaba todo el tablero de juego. Morlan operaba desde un manual que asumía que los empleados eran impotentes. Podía analizar divisiones, hacer recomendaciones y ejecutar despidos porque las personas en esas divisiones no tenían un apalancamiento estructural para defenderse. Podían quejarse, podían discutir, pero al final podían ser despedidos.
Pero los acreedores no podían ser despedidos. Los acreedores tenían derechos legales que sobrevivían a la terminación. Los acreedores tenían un poder que existía fuera de la jerarquía corporativa. Si podía convertirme en acreedora, podría cambiar mi posición de peón a jugadora. Me senté en esa oficina hasta casi la medianoche ejecutando escenarios, calculando riesgos, haciendo listas de a quién tendría que llamar y qué tendría que decir. Para cuando salí, tenía el esqueleto de un plan. Era audaz. Era posiblemente una locura. Requeriría convencer a los inversionistas de apostar millones de dólares en mi juicio. Requeriría un momento perfecto y una discreción absoluta. Pero era mejor que esperar a ser declarada peso muerto por un consultor que nunca había pasado un día construyendo nada real. A la mañana siguiente desayuné con Elliot Xiao en un restaurante cerca del distrito financiero. Elliot y yo habíamos trabajado juntos años atrás en una empresa diferente antes de que él pasara a la banca comercial. Nos habíamos mantenido en contacto, un almuerzo ocasional, conferencias de la industria, la clase de amistad profesional que es valiosa precisamente porque existe fuera de tu lugar de trabajo inmediato. Sobre el café y los huevos expuse la situación, el desmantelamiento sistemático de divisiones por parte de Morlan, las señales que apuntaban a que mi división sería la siguiente, la estructura de deuda que había identificado. Quiero adquirirla, dije, no como un movimiento hostil, sino como uno defensivo. Elliot dejó su taza de café lentamente. Cristina, ¿entiendes de lo que estás hablando? La adquisición de deuda corporativa no es algo que hagas por capricho. Estamos hablando de millones de dólares en capital, complejidad legal, tiempo, coordinación. Lo sé. Por eso estoy hablando contigo. Necesito entender si esto es siquiera posible. Se quedó en silencio por un momento, luego sacó su tableta y comenzó a tomar notas. Bien, pensemos esto. Continental Commerce posee la deuda. Conozco gente allí. Dada la inestabilidad actual de Hexagon, podrían estar dispuestos a vender con un descuento, tal vez a 85 o 90 centavos por dólar. Preferirían asegurar una pequeña pérdida que arriesgarse a una mayor si Hexagon entra en verdaderos problemas. Así que sí, es posible. ¿Posible? Posible, sí. Pero necesitarías reunir cerca de 14 a 15 millones de dólares y tendrías que hacerlo discretamente. Si Hexagon se entera de lo que estás haciendo antes de que se cierre la transacción, podrían interferir. Tal vez buscar financiamiento alternativo, tal vez acelerar su cronograma para liquidar tu división. ¿Qué pasa si traigo CEO inversionistas? ¿Personas que tienen un interés estratégico en que mi división siga existiendo? Elliot levantó la vista de su tableta, y vi el momento en que lo entendió. Tus clientes. ¿Quieres atraer a tus clientes aeroespaciales como inversionistas, y quizás algunas firmas de capital privado que se especializan en escisiones, y tal vez algunos inversionistas individuales que conozco, que me han estado diciendo durante años que debería comenzar mi propia empresa? No solo estás tratando de salvar tu división. Estás construyendo una coalición que podría potencialmente llevarla a ser independiente. Estoy construyendo apalancamiento, corregí. Lo que suceda después depende de cómo responda Hexagon. Durante las siguientes 2 semanas, Elliot me ayudó a trazar la mecánica. Identificamos a Continental Commerce como el titular de la deuda y confirmamos que estaban abiertos a vender. Estructuramos un vehículo de propósito especial, una sociedad de responsabilidad limitada que existiría únicamente para mantener la deuda y reunir a múltiples inversionistas. Luego comencé a hacer llamadas. La primera llamada fue a Pinnacle Aviation Systems, específicamente a su vicepresidenta de cadena de suministro, una mujer llamada Beatrice Hoffman, con quien había trabajado durante 6 años. Beatrice, necesito hablar contigo sobre algo sensible, no por correo electrónico. ¿Podemos reunirnos en persona? Nos reunimos en el bar de un hotel cerca del aeropuerto O'Hare, territorio neutral. Le expliqué la situación, el patrón de liquidaciones de Morlan, la amenaza a mi división, la posible interrupción de la cadena de suministro de Pinnacle. Esto es lo que estoy proponiendo, dije. Estoy formando un grupo de inversión para adquirir la deuda bancaria de Hexagon. Si poseemos esa deuda, tenemos apalancamiento para evitar que la división sea liquidada o, como mínimo, para asegurar la continuidad del suministro incluso si hay una transición.
Beatrice escuchó atentamente haciendo preguntas incisivas sobre la estructura legal, el cronograma, los riesgos. Finalmente dijo: ¿Cuánto estás buscando de Pinnacle? $3 millones. Esa no es una cantidad trivial. Necesitaría llevar esto a nuestro director financiero y probablemente a nuestro director ejecutivo. Lo entiendo. Pero considera lo que perderías si somos liquidados. Tendrías que volver a calificar a un nuevo proveedor, lo que lleva meses. Tendrías posibles retrasos en las entregas de aeronaves. Perderías acceso a nuestra cartera de desarrollo para sensores de próxima generación. $3 millones es menos que el costo de esa interrupción. Ella hizo la propuesta internamente y 3 días después, Pinnacle había comprometido los 3 millones. La segunda llamada fue a Watershed Capital Partners, una firma de capital privado que se especializaba en adquisiciones de escisión. Había conocido a uno de sus socios, un hombre llamado Isaac Dramen, en una conferencia de la industria el año anterior. Isaac estuvo inmediatamente interesado. Esta es exactamente la clase de situación que buscamos, un buen negocio atrapado dentro de una empresa más grande que no lo valora. Si puedes crear el apalancamiento para forzar una transacción, queremos participar por 4 millones. 2 inversionistas individuales, ambos ex ejecutivos que habían hecho sus fortunas en salidas exitosas, comprometieron cada uno 2 millones después de que les expliqué la oportunidad, y yo comprometí los últimos $2.800.000, lo que representaba esencialmente cada dólar que había ahorrado durante 12 años, y todo lo que podía pedir prestado contra mi casa y mis cuentas de jubilación. A principios de octubre tenía la coalición reunida. Se formó Cascade Holdings, una sociedad de responsabilidad limitada, con 6 inversionistas, cada uno con participaciones de membresía proporcionales a su contribución de capital. El 18 de octubre, exactamente 6 meses y 2 semanas después de que Thaddeus Morland hubiera llegado a Hexagon Dynamics, firmé el papeleo en la oficina del centro del Continental Commerce Bank. Cascade Holdings adquirió $17 millones en deuda de Hexagon Dynamics por $14.900.000. La transacción era de registro público, pero enterrada en el flujo diario de la negociación de deuda corporativa. Apostaba a que Morland no se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Apostaba a que haría su movimiento contra mi división sin hacer su tarea. 2 días después, recibí el correo electrónico programando la reunión de integración divisional para la mañana del jueves. Sabía lo que significaba. El momento había llegado. La mañana del jueves llegó fría y gris. Llegué temprano a la oficina, preparé café y me senté en mi escritorio revisando el papeleo una vez más. Los documentos de adquisición de deuda, el acuerdo operativo de la sociedad, las disposiciones de cambio de control en el acuerdo de préstamo original de Hexagon. Todo estaba en orden. Ahora, era solo cuestión de tiempo. A las 9 de la mañana, entré en la sala de conferencias con mi equipo, 4 ingenieros senior y 2 gerentes de proyecto. Thaddeus Morland ya estaba allí, flanqueado por 2 consultores que reconocí de anteriores liquidaciones de divisiones. Su computadora portátil estaba abierta, su presentación ya cargada. No se puso de pie cuando entramos. Sin saludos, sin cortesías, solo un gesto hacia las sillas. Hagamos esto eficiente, dijo su voz portando ese tono familiar de cortesía desdeñosa. He revisado el análisis operativo de la división de sensores eléctricos PZO. La conclusión es directa. La división requiere una inversión de capital desproporcionada en relación con su contribución a las principales fuentes de ingresos. Las instalaciones de fabricación están subutilizadas según los estándares de la industria. Los costos de personal superan las tasas comparables del mercado. La concentración de clientes en el sector aeroespacial presenta una exposición al riesgo inaceptable. Angela Walsh, una de mis ingenieras senior, había comenzado a responder. Señor, si pudiera aclarar la estrategia de diversificación de clientes, hemos estado. Morland levantó una mano. No estoy aquí para un debate. El análisis está completo. La decisión se ha tomado a nivel ejecutivo. La división de sensores eléctricos PZO está siendo liquidada con efecto inmediato. Recibirán paquetes de indemnización de acuerdo con la política de la empresa. Recursos Humanos proporcionará detalles sobre el cronograma y la transición. La sala se quedó en silencio.
Podía sentir los ojos de mi equipo volviéndose hacia mí, esperando que dijera algo, que me defendiera, que hiciera cualquier cosa. Fue entonces cuando Morlan me miró directamente. Y fue entonces cuando soltó la frase que probablemente pensó que era franqueza profesional: «Eres peso muerto aquí». Dejé que esas palabras flotaran en el aire por un momento. Alrededor de la mesa, mi equipo estaba sentado congelado, algunos estaban enojados, otros devastados. A Angela se le formaban lágrimas en los ojos. Raymond Torres, mi director de fabricación, tenía la mandíbula tan apretada que podía ver el músculo saltar. Pero yo simplemente asentí, dejé mi taza de café con cuidado y me puse de pie. «Entendido», dije con calma. «Necesitaré hacer algunas llamadas telefónicas con respecto a la transición. ¿Puedo usar la sala de conferencias por unos minutos?» Morlan hizo un gesto despectivo. «Hazlo rápido. La seguridad del edificio coordinará el proceso de salida antes del mediodía». Mi equipo salió con sus rostros en estado de shock. Cerré la puerta de la sala de conferencias detrás de ellos y saqué mi teléfono. Elliot Xiao respondió en el segundo timbre. «Sucedió», dije simplemente. «Ejecuta la fase 2. ¿Estás absolutamente segura?» La voz de Elliot era cautelosa. «Una vez que activemos esto, no hay marcha atrás». «Estoy segura. Acaba de despedir a toda la división». «Hazlo». Lo que Elliot hizo a continuación fue técnicamente simple, pero prácticamente nuclear. Como representante designado de Cascade Holdings, la entidad que ahora poseía $17 millones en deuda de Hexagon Dynamics, contactó al director financiero de la empresa y formalmente invocó la cláusula de cambio de control en el acuerdo de deuda. La carta era precisa y legalmente hermética. Hexagon Dynamics había anunciado y comenzado a ejecutar una importante reestructuración operativa, incluida la liquidación de la división de sensores eléctricos PZO y otras múltiples divisiones durante los últimos 6 meses. Esto constituía un cambio material en la estructura operativa de la empresa. Bajo la sección 7.3b del acuerdo de deuda, Cascade Holdings estaba ejerciendo su derecho a exigir la deuda, demandando el reembolso inmediato de $17 millones en un plazo de 30 días, o iniciaríamos procesos de ejecución hipotecaria. Estaba parada junto a las ventanas de la sala de conferencias observando la actividad normal de la oficina abajo cuando escuché el alboroto. Milton Burgess, el contador jefe de Hexagon, prácticamente estaba corriendo por el pasillo. Su rostro se había quedado ceniciento, ese color blanco grisáceo que proviene de un shock repentino. Su corbata estaba torcida y sostenía una carpeta de papeles como un salvavidas. Irrumpió en la oficina de Morlan sin tocar. Incluso a través de la puerta cerrada, pude escuchar su voz, más aguda de lo normal: «Tenemos un problema grave». Me quedé donde estaba y observé a través de las paredes de vidrio mientras la crisis se desarrollaba. La oficina de Morlan estaba a 10 metros de distancia, separada por las mismas paredes transparentes que se suponía debían promover una cultura colaborativa. Milton gesticulaba frenéticamente ante los documentos, su boca moviéndose rápidamente. Morlan se había quedado muy quieto, su confianza casual anterior reemplazada por un enfoque agudo. Uno de los consultores tomó un teléfono. El otro comenzó a escribir urgentemente en una computadora portátil. 3 minutos después apareció Anthony Westbrook, moviéndose por la oficina con esa clase de paso decidido que significaba que el mundo de alguien estaba a punto de terminar. Entró en la oficina de Morlan y la puerta se cerró. Se bajaron las persianas. Caminé de regreso al espacio de trabajo de mi división. Mi equipo estaba reunido, algunos empacando cajas sin entusiasmo, otros simplemente parados en un silencio atónito. «¿Qué está pasando?», preguntó Raymond Torres notando mi expresión. «¿Hay algún tipo de emergencia en el ala ejecutiva?» «Imagino que están descubriendo que liquidar divisiones tiene consecuencias», dije con calma. «Sigan empacando, pero lentamente. No creo que nadie vaya a ninguna parte hoy». Angela me miró con los ojos rojos, pero de repente agudos. «Cristina, ¿qué hiciste?». Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono de mi escritorio. Extensión interna. La asistente ejecutiva de Westbrook. «Señorita Bolov, el señor Westbrook necesita verla inmediatamente en la sala de conferencias ejecutiva».
Estaré allí enseguida. La sala de conferencias ejecutiva estaba en el piso superior, reservada para reuniones de la Junta y Gestión de Crisis. Cuando entré, 5 personas ya estaban allí: Westbrook, Morland, Milton Burgess, la asesora general de la empresa, Harriet Blackwell, y un hombre mayor que no reconocí. Cabello plateado, traje costoso, el porte inconfundible de un asesor legal de alto precio. Westbrook no se levantó. Su expresión era tensa, con una furia apenas controlada. Cristina, siéntate. Me senté. Hace 2 días, dijo Westbrook con voz cortante y precisa, nuestra deuda corporativa fue comprada por una entidad llamada Cascade Holdings. Esta mañana, esa entidad invocó una cláusula de cambio de control y está exigiendo el reembolso inmediato de $17 millones. Milton me dice que no tenemos esa clase de capital líquido disponible. ¿Estás al tanto de esta situación? Estoy al tanto. Thaddeus Morland se inclinó hacia adelante y vi cómo la comprensión amanecía en su rostro. Sus ojos se abrieron ligeramente, luego se entrecerraron. Tú estás detrás de Cascade Holdings. Soy miembro de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, sí. Junto con varios inversionistas que comparten un interés en que la división de sensores eléctricos PZO continúe operando. El hombre de cabello plateado habló por primera vez, su voz medida y profesional. Señorita Bolov, soy Howard Simmons, asesor externo de Hexagon Dynamics. Lo que has orquestado aquí es extraordinariamente agresivo. Algunos lo caracterizarían como un conflicto de intereses, posiblemente incluso una interferencia ilícita en las operaciones comerciales. Lo miré fijamente. Adquirí deuda en el mercado abierto usando capital privado. Continental Commercebank estaba feliz de vender. No hay nada ilegal o poco ético en esa transacción. Si acaso, Hexagon debería estar complacido de que su deuda ahora esté en manos de alguien que realmente entiende el negocio. Harriet Blackwell, la asesora general, negó con la cabeza. Esto no tiene precedentes. Un empleado adquiriendo la deuda de su empleador como apalancamiento. Ex empleada, interrumpí en voz baja. Hace aproximadamente 30 minutos, el señor Morland liquidó mi división y terminó mi empleo. Soy peso muerto, creo. La sala se quedó completamente en silencio. Westbrook cerró los ojos brevemente, luego los abrió y se volvió hacia Morland. La mirada en su rostro podría haber arrancado la pintura de las paredes. La terminaste esta mañana. Antes de verificar la situación de la deuda. No tenía motivos para creer. ¿Cómo podría haberlo sabido? La confianza de Morland se había evaporado. El sudor le goteaba por la frente. Tal vez, dije en voz baja, si hubieras pasado más tiempo entendiendo las divisiones que estabas liquidando en lugar de solo pasarlas por modelos de optimización, habrías entendido las relaciones y el apalancamiento que esas divisiones representaban. El rostro de Morland se puso rojo. Esto es extorsión. No puedes esperar seriamente. No estoy extorsionando a nadie, dije con calma. Soy una titular de deuda ejerciendo derechos legales que están claramente detallados en el acuerdo de préstamo. Si Hexagon quiere discutir la reestructuración de esas obligaciones, estoy feliz de negociar. Pero esa negociación será entre iguales, no entre un ejecutivo y alguien a quien acaba de declarar peso muerto. Howard Simmons se aclaró la garganta, recuperando el control de la conversación. Señorita Bolov, discutamos qué resultado estás buscando. Cascade Holdings está exigiendo $17 millones en 30 días. Ambos sabemos que Hexagon no puede cumplir con ese cronograma sin una interrupción severa. ¿Qué se necesitaría para reestructurar esta deuda en términos más manejables? Este era el momento. Había ensayado esta conversación 100 veces, pero ahora que estaba sucediendo, mi corazón martilleaba contra mis costillas. Quiero 3 cosas, dije. Primero, la división de sensores eléctricos PZO no es liquidada. Continúa operando como una empresa en marcha con su equipo actual intacto. Westbrook negó con la cabeza. El análisis operativo muestra claramente. El análisis operativo fue realizado por consultores que pasaron 3 semanas revisando hojas de cálculo y 0 horas entendiendo el valor estratégico de lo que hemos construido, dije rotundamente. Poseemos propiedad intelectual crítica en tecnología de sensores.
Tenemos contratos vinculantes con fabricantes aeroespaciales que confían en nuestros productos para sistemas de seguridad de vuelo. Liquidarnos no solo les cuesta ingresos actuales. Destruye las relaciones con los clientes y daña la reputación de Hexagon como socio confiable. Milton Burgess intervino, su voz aún temblorosa. Tiene razón sobre las relaciones con los clientes. Pinnacle Aviation llamó hace una hora preguntando sobre las garantías de continuidad del suministro. Si no podemos proporcionárselas, han indicado que tendrán que buscar proveedores alternativos para todos los productos de Hexagon, no solo los sensores. Eso captó la atención de Westbrook. Pinnacle era uno de los mayores clientes de Hexagon en múltiples divisiones. ¿Cuál es tu segunda condición?, preguntó Harriet Blackwell, tomando notas. Autonomía operativa. La división se convierte en una subsidiaria de propiedad total de Hexagon con su propio estado de pérdidas y ganancias, su propia autoridad para tomar decisiones. Hexagon se beneficia de nuestros ingresos y nuestras relaciones con los clientes, pero dejan de tratarnos como un centro de costos que debe optimizarse hasta desaparecer. ¿Y la tercera condición?, preguntó Howard Simmons. Todos los que fueron despedidos esta mañana son reintegrados inmediatamente con todos los salarios atrasados y beneficios, y el señor Morland ya no tiene ninguna autoridad operativa sobre la división de sensores eléctricos PZO o su personal. El rostro de Morland pasó de rojo a púrpura. No puedes esperar seriamente. No estoy negociando contigo, dije, cortándolo. Estoy negociando con el señor Westbrook y la Junta. Has estado aquí 6 meses y has creado una crisis de $17 millones. Tu juicio con respecto a mi división está claramente comprometido. Westbrook guardó silencio durante un largo momento con los dedos tamborileando sobre la mesa de conferencias. Si estamos de acuerdo con estos términos, ¿qué pasa con la deuda? Cascade Holdings la reestructura en un pagaré a 5 años con una tasa de interés razonable. Trabajaremos con su equipo legal para redactar términos que brinden seguridad para ambas partes. Y cuando la división de sensores eléctricos PZO alcance los objetivos de crecimiento que estoy proyectando, lo cual haremos, Hexagon estará en una posición sólida para pagar antes de tiempo y recuperar el control total. Howard Simmons ya estaba haciendo cálculos en su tableta. Eso es en realidad más que razonable. ¿Por qué no estás exigiendo capital o presionando por una compra total de la división? Porque no quiero destruir a Hexagon, dije. Honestamente pasé 12 años construyendo algo aquí. Creo en lo que era esta empresa antes de obsesionarse con la optimización a corto plazo. Quiero que mi división tenga éxito y quiero que Hexagon tenga éxito, pero no me quedaré de brazos cruzados mientras buenas personas son tratadas como elementos de línea desechables por alguien que nunca ha construido nada en su vida. El acuerdo formal tomó 3 semanas para finalizarse. Los abogados trabajaron en cada cláusula, cada contingencia, cada posible caso extremo. Al final, Cascade Holdings reestructuró la deuda de 17 millones de Hexagon en un pagaré a 5 años al 6.5% de interés, con disposiciones que permiten el pago anticipado sin penalización. La división de sensores eléctricos PZO se convirtió en Hexagon Sensor Technologies, una subsidiaria de propiedad total con independencia operativa. Fui nombrada presidenta con plena autoridad sobre contratación, presupuesto, estrategia y operaciones. Cada persona que había sido despedida esa mañana de jueves fue reintegrada. Celebré una reunión de división el día que se firmó el acuerdo y les conté todo. La adquisición de la deuda, los 6 meses de ver trabajar a Morland, la coalición de inversionistas, la negociación. Se merecían saberlo. Angela Walsh lloró de nuevo, pero de alivio esta vez. Raymond Torres se rió y dijo que sabía que yo tenía algo planeado, lo cual era absolutamente falso, pero agradecí la confianza. Thaddeus Morland duró otros 6 meses antes de buscar otras oportunidades. Westbrook esencialmente lo despojó de toda autoridad significativa después de la crisis. Cuando alguien crea un problema de $17 millones por pura arrogancia y falta de diligencia debida, la confianza es imposible de reconstruir. Nunca volví a hablar con él después de ese día en la sala de conferencias. Se mantuvo en su oficina, trabajando en cualquier cartera disminuida que Westbrook todavía le permitía tocar. Y luego un lunes su oficina estaba vacía y hubo un memorando interno sobre cambios organizacionales. A veces, la mejor venganza no es la confrontación.
Es simplemente continuar teniendo éxito mientras ellos se desvanecen en la irrelevancia. Durante los siguientes 2 años, Hexagon Sensor Technology superó cada proyección que le había hecho a los inversionistas. Expandimos nuestros contratos aeroespaciales más allá de Pinnacle Aviation, atrayendo clientes de fabricantes de aeronaves comerciales, sistemas de drones militares y, eventualmente, un proyecto de satélite de la NASA. La división que Morlan había descartado como peso muerto creció de 23 millones en ingresos anuales a 41 millones. Contratamos a 32 nuevos empleados, incluido un joven ingeniero brillante llamado Christopher Park, quien desarrolló un sensor de presión de próxima generación que estableció nuevos estándares en la industria. Angela Walsh fue ascendida a vicepresidenta de ingeniería. Raymond Torres se hizo cargo de las operaciones de fabricación avanzada y fue pionero en nuevas técnicas de producción que mejoraron nuestros márgenes en un 18%. Los inversionistas en Cascade Holdings estaban encantados. Su apuesta de alto riesgo en la defensa de una división se había convertido en un activo de alto rendimiento que generaba retornos constantes. Watershed Capital Partners se me acercó varias veces para convertir a Hexagon Sensor Technologies en una empresa totalmente independiente, pero no estaba lista para eso. La estructura actual funcionaba. Teníamos autonomía para innovar y el respaldo de los recursos de una corporación más grande. En el tercer año, Hexagon Dynamics pagó la deuda reestructurada en su totalidad, 21 meses antes de lo previsto. La empresa se había estabilizado bajo el liderazgo de Westbrook una vez que dejó de depender únicamente de consultores que solo veían hojas de cálculo en lugar de entender a las personas y los productos. Para su crédito, Westbrook me llamó personalmente el día que se liquidó el pago final. Cristina, dijo, te debo una disculpa. Cuando llegué por primera vez a Hexagon, estaba tan enfocado en la optimización financiera que casi destruyó algunos de nuestros activos más valiosos. Me enseñaste algo que ya debería haber sabido. Los números en un balance general no te dicen todo sobre lo que hace que un negocio funcione. Aprecio eso, señor, dije. Por lo que vale, has hecho un buen trabajo estabilizando la empresa. Somos mucho más fuertes ahora de lo que éramos hace 3 años, gracias a que te negaste a dejarme cometer un error catastrófico. Esa conversación terminó con un respeto mutuo que no existía antes. Es curioso cómo casi destruir una empresa puede llevar a un mejor entendimiento. 5 años después de esa mañana de jueves en la que casi dejé caer mi taza de café, Hexagon Sensor Technologies se está preparando para una oferta pública inicial. Ahora somos un negocio de 78 millones con 243 empleados en 3 instalaciones. Nuestros sensores están integrados en aplicaciones aeroespaciales, dispositivos médicos, sistemas de vehículos autónomos e infraestructura de energía renovable. Tenemos 63 patentes con otras 14 en proceso de solicitud. Cascade Holdings fue disuelta formalmente el año pasado, habiendo cumplido su propósito. Cada inversionista recibió rendimientos sustanciales sobre su capital, y varios han permanecido involucrados como asesores y miembros de la junta. Elliot Xiao se unió a nuestra junta directiva y ocasionalmente me envía mensajes preguntándome si estoy planeando más operaciones de guerra financiera. Siempre respondo que una vez fue suficiente para toda una vida. Todavía me encuentro con personas de los viejos tiempos de Hexagon. Milton Burgess se jubiló el año pasado y, en su fiesta de despedida, me llevó a un lado. «Sabes», dijo esa mañana cuando descubrimos lo que habías hecho, pensé que mi corazón se iba a detener. Pero mirando hacia atrás en 40 años de contabilidad corporativa, fue el movimiento estratégico más impresionante que he presenciado. Anthony Westbrook sigue siendo el director ejecutivo de Hexagon Dynamics. La empresa se está desempeñando bien y han reanudado la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Resulta que cuando no liquidas todas tus divisiones especializadas, mantienes capacidades tecnológicas que se vuelven valiosas. Nunca supe nada más de Thaddeus Morland después de que se fue. Ocasionalmente me pregunto si aprendió algo de la experiencia, si alguna vez miró hacia atrás y se dio cuenta de que el peso muerto en realidad llevaba más valor del que se había molestado en entender. Pero honestamente no pienso en él a menudo. Fue un catalizador para el cambio, nada más. Las personas en las que pienso son las que estaban en esa sala de conferencias esa mañana. Angela Walsh, a quien las principales empresas tecnológicas están reclutando, pero que sigue eligiendo quedarse porque cree en lo que estamos construyendo.
Raymond Torres, quien se ha convertido en uno de los expertos en fabricación más respetados de nuestra industria. Christopher Park, quien acaba de publicar un artículo que está siendo citado en todo el campo de la ingeniería de sensores. Todas las personas que habrían sido descartadas como peso muerto si yo no hubiera contraatacado. Esa taza de café, la que casi dejo caer esa mañana de jueves, todavía está en mi escritorio. No es nada elegante, solo una taza de cerámica genérica con el viejo logotipo de Hexagon Dynamics de un evento de la empresa hace años. Pero la mantengo allí como un recordatorio del momento en que todo podría haber ido de una de dos maneras. El momento en que podría haber aceptado el veredicto de que era peso muerto y haberme ido, o el momento en que podía ponerme de pie y demostrar que en realidad estaba sosteniendo algo mucho más valioso de lo que Thaddeus Morland se había molestado en entender. Elegí ponerme de pie y al hacerlo salvé 40 empleos esa mañana, creé 200 más en los años siguientes y construí algo que continúa creciendo, innovando y creando valor. No solo valor financiero, sino la clase de valor que proviene de personas haciendo un trabajo significativo en el que creen. Eso vale una taza de café casi caída. El mundo empresarial utiliza palabras como disrupción, optimización y reestructuración como si fueran términos técnicos neutrales. Pero detrás de cada una de esas palabras hay seres humanos. Personas con hipotecas, hijos en la universidad y padres ancianos que cuidar, personas que han invertido años de sus vidas construyendo experiencia, relaciones y valor. Cuando los líderes olvidan eso, cuando tratan a esas personas como desechables al servicio de algún modelo financiero, no solo cometen un error moral, cometen un error estratégico, porque esas personas son la empresa. Las relaciones son la empresa. El conocimiento o el compromiso y la creatividad son la empresa. Quítalos y no estás optimizando nada. Solo estás destruyendo lo que no entiendes. Estoy agradecida de haber estado en una posición para contraatacar, para crear apalancamiento, para forzar un resultado diferente. Estoy agradecida por los inversionistas que confiaron en mí, los colegas que me apoyaron, los clientes que valoraron lo que habíamos construido lo suficiente como para poner su capital detrás de protegerlo. No todos tienen esa oportunidad. No todos tienen los recursos, las relaciones o el posicionamiento para enfrentarse a ejecutivos que los ven como prescindibles. Pero esta historia existe como prueba de que a veces, no siempre, pero a veces, la empatía gana. El entendimiento gana. Tomarse el tiempo para ver toda la situación en lugar de solo la hoja de cálculo gana. Y las personas que subestiman eso lo hacen bajo su propio riesgo.